¿Por qué se celebra el 26 de mayo el Día del Libro en Uruguay? Como todos sabemos, el Día Internacional del Libro se celebra el 23 de abril. Pero en Uruguay se celebra el 26 de mayo debido a que es el aniversario de la apertura de la primera Biblioteca Pública Nacional. En nuestro país conmemoramos este hecho desde 1940 gracias a una resolución firmada por el entonces Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, hoy Consejo de Educación Inicial y Primaria. Pero ¿cómo se gestó esta primera Biblioteca Nacional? Pues el 4 de agosto de 1815, el religioso Dámaso Antonio Larrañaga presentó al Cabildo de Montevideo la propuesta de la creación de una biblioteca pública de carácter nacional. Larrañaga ya tenía experiencia con bibliotecas públicas, ya que se había desempeñado como subdirector de una de ellas en Buenos Aires, de 1813 a 1815. En ese mismo año, en 1815, falleció el presbítero Dr. José Pérez Castellano, quien dejó en su testamento su casa, sus libros y sus rentas, para crear y mantener una biblioteca pública y también para pagar el sueldo del bibliotecario. La finalidad era que a ella pudieran concurrir nuestros jóvenes y todos los que desearan saber. Finalmente, la biblioteca fue instalada en el fuerte, donde antes estaba el gobernador de Montevideo y que luego albergó al Poder Ejecutivo. Actualmente, ese edificio está demolido. Allí, Larrañaga fue designado como su primer director. En el discurso de apertura, Larrañaga pronunció su oración inaugural, en la que expresó que una biblioteca es el foco en que se reconcentran las luces más brillantes, que se han esparcido por los sabios de todos los tiempos. La historia del libro. Para hablar de la historia del libro, debemos hablar de la historia de su contenido, de la escritura y de sus aportes. Originariamente, en la prehistoria, el hombre se expresaba a través de pictogramas. Los primeros soportes fueron las paredes de las cavernas. Luego, caparazón de tortugas, huesos, piedras o maderas. Se agregan los ideogramas y los fonogramas. Más tarde, aparecen las tablillas de arcilla, las más antiguas encontradas en Ur, Nínive y Ebla, con escritura cuneiforme. El elemento con que se tallaban eran los punzones, que podían ser de madera, huesos u otros materiales. Los egipcios inventan el papiro, hecho con plantas de ese nombre, y llegan a tener tres tipos de escritura: la jeroglífica, la hierática y la demótica. Para resguardarlos del clima, ponían los papiros en jarrones. En tanto, romanos y griegos comienzan su escritura tallando tablas de madera. Pocos siglos antes de Cristo se crea la gran biblioteca de la antigüedad, la de Alejandría, fundada por Ptolomeo III. Es la primera gran expresión de la relación de la humanidad con la ciencia escrita, por ahora en papiros. Hacia el año 200 a.C., Atólogo Soler funda la Biblioteca de Pérgamo, la segunda gran biblioteca de la antigüedad, competidora de la de Alejandría. Por diversos motivos comienza a utilizar el pergamino como material escriptorio. En el año 105, los chinos inventan el papel, secreto que mantuvieron durante varios siglos, hasta que los árabes logran apoderarse de la fórmula y recién en el siglo XI se usa en Europa. Hacia el siglo IV, los romanos inventan el códex, el primer tipo de encuadernación. Este formato se mantuvo durante casi toda la Edad Media, tiempos en que los libros fueron exclusividad de las clases dominantes y sobre todo de la Iglesia, que en los monasterios guardaban para su exclusividad. Pero a mediados del siglo XV se produce un hecho que cambia la historia. Gutenberg inventa la imprenta.
Hasta aquí, la escritura y la reproducción de los códices eran a mano. De aquí en más, la difusión comienza a ser diferente. Aparece el libro y se consolida la industria impresora. Con el correr de los siglos, la imprenta se va perfeccionando y los libros son cada vez más y más masivos. Hoy en día, a diferencia de antes del siglo XX, los libros suelen producirse en diferentes formatos, ediciones de lujo, rústicas y de bolsillo. En segundo lugar, y más importante aún, la aparición del libro digital. El origen del libro digital no es tan reciente como piensas, se da en realidad en el año 1971 con el proyecto Gutenberg, que consistía en la creación de una biblioteca digital totalmente gratis, donde podíamos encontrar obras de autores como Shakespeare, Poe y Dante. Aunque el mayor auge de libros digitales lo hemos visto hace poco en el siglo XXI y se prevé que cada vez este formato tenga más aceptación, aunque esto no consiga que el libro impreso desaparezca del todo.